Nací el 6 de julio de 1945 en Colonia, aquí en este barrio, en el barrio histórico. Bien. Antes era Barrio Sur. Bueno, mi abuelo primero vino en la guerra del 14, la madre lo puso en un barco y le dijo al capitán, déjalo donde quiera, dice, porque me lo van a matar. Y llegó acá al Uruguay y vino a trabajar a La Pala, ahí a Ferrando, a cargar arena. Y eso era lo que había antes, no había trabajo, otra cosa no había, ¿no? Y después empezó con el almacén y eso. Mis padres y yo y un hermano nada más. Y en la plaza vivíamos todo el día ahí jugando, hasta las 12 de la noche por lo general, andábamos todo la barra, podríamos decir. Por lo general a la escondida, al fútbol, era lo usual, el trompo, y eso era el juego que había antes. Y había varias familias que tenían 10 o 12 hijos. Sí, había muchos chiquilines. Acá vivían mis abuelos y nosotros vivíamos ahí enfrente. Sí, porque tenían el bar y el almacén acá, ellos. Los 5 hermanos de Pedro Salomón. No, muy buenos todos los vecinos, ¿no? Muy tranquilos. En el día muy tranquilo, después de noche cambiaba. Y después de las 8 de la noche, las 9. Además, como era el puerto, antes el puerto era distinto a lo que es ahora. Antes era todo de carga. Entonces venían muchos barcos con granos o lo que fuera y se quedaban en la noche acá en el puerto. Y esa gente bajaba después. Y a veces se armaban algunos líos, pero mucho movimiento acá en el barrio había. Porque esto prácticamente era el centro de Colonia. Porque todo el mundo venía para acá, para el barrio este. Sí, había muchos bares. ¿Cuáles recuerdas? ¿Alguno en especial? Y acá enfrente estaba el bar de Reverte, después estaba el bar de Eros, estaba el de Pos también. Había mucho más. Después estaban allá sobre General Florelo, Acevedo. Sí, había unos cuantos bares. Pasaba acá todo el día en el barrio y si no ahí abajo en las canchitas de fútbol que había, y todo el día. Acá o en el mástil, ahí en el mástil también había una canchita que jugábamos ahí en el mástil. Y afuera íbamos poco, nosotros por lo general. Al lugar que más íbamos era, por ejemplo, ahí a donde está la terminal ahora, que había una cancha de fútbol también, y ahí pasábamos todo el día de repente jugando al fútbol también, pero por lo general no salíamos acá del barrio, estábamos siempre acá. ¿Y por qué? Porque era el lugar más lindo que había. Si antes era todo descampado, había poco el pueblo nuevo, recién empezaba a poblarse y eso, ¿no? El Real, la Costanera no existía. Uno llegaba hasta ahí, donde está la rotonda ahora de la Costanera, y había una bajada, ahí se terminaba. Una bajada impresionante, puro barro, no se podía pasar para el lado del Real, no se podía. ¿La plaza, por ejemplo, cómo era? La mejor, era la más linda de todo. Después la reformaron, pero había rosas, jazmines, de todas las flores que podía haber acá en esta plaza. Había pomelo, lima, de todas las frutas también. Ahora no hay nada. Me imagino estarían todos los chiquilines comiendo fruta. Naranja dulce, naranja amarga. De todo había. Normales, eran mujeres como todo el mundo, y mejor que muchas señoras, porque cuando había algún enfermo acá en el barrio, las primeras que salían a ayudar a los enfermos eran ellas. Estas señoras que eran marginadas porque no las dejaban salir al centro si no iban en taxi. Al hospital a hacerse las revisaciones tenían que ir en taxi, si no podían ir, a la peluquería igual. Tenía que ir en taxi. Después cambió un poco, las dejaron salir, pero eran como... No podían andar en la calle, no las dejaban ir al centro.
Y eso, y la autoridad. Era así. Como que las ocultaban. Sí. ¿Hasta qué época más o menos estuvieron funcionando los prostíbulos acá? 75 me parece que fue, sí, 75. Mi abuelo siempre estuvo acá en este barrio y seguimos con la tradición del comercio, ¿no? Me acuerdo de una anécdota, sí, ahora que me pidió una anécdota de una barra que tenían mis tíos y eso, y uno de ellos decía, yo no me quiero morir un domingo, dice, porque si no los muchachos no pueden ir a las carreras. Y justo se muere el domingo. Cuando íbamos ahí al conventillo que está ahí enfrente, que vivían todos los Suzuka, a esperar que comieran para salir. Era el único que tenía pelota. Entonces, ahí salíamos todos juntos a jugar. ¿Cuántos eran? ¿Alcanzaban para formar equipo? Y con los Uzuka solo ya completábamos el equipo. Y después estaban los colos, que eran como 20. Ahí ya teníamos 2 equipos. Pero además yo estaba todo el día en la plaza, todo el día en la calle. No pisaba su casa, solamente No. para dormir. Y sí, porque en esa época no había televisión, no había nada. Eso era así. Había que divertirse como fuera. Y después había muchos bailes populares que le llamaban. ¿Dónde se hacían? Y uno era ahí frente al Banco República. Bueno, ahí era todo un baldío que hacían los bailes al aire libre, que se llenaba, un carnaval. Y después había otro acá en el Gato Negro, me parece que era. Y por lo general empezaban a las 11 y pico, las 12 de la noche, hasta las 7 de la mañana. ¿Iba mucha gente? ¿De dónde? De todos lados. Y después, bueno, lo otro que había era los Peñarol, el club más grande que hay. Y así unos bailes hacían. Y hacían las maratones de baile. Y empezaban un día a las 8 de la noche y terminaban a los 2 días. Tenían que seguir bailando sin parar. ¿Cómo hacía? Y yo me levantaba el otro día a las 9 de la mañana para ir a ver cuántas parejas quedaban. Quedaba 1, 2 parejas. Toda la noche bailando y todo. Pero los bailes de Peñarol eran famosos porque eran... Además, no solo que me traían orquestas de todos lados. De Argentina venían, pero orquestas todas famosas, estas que uno bebía, que la escuchaba en la radio todos los días. Bueno, en aquella época todavía no había televisión recién, pero a veces estaban en televisión esas orquestas. No solo de tango, había de jazz, de todas. Y en Peñarol las traían. Bien, había mucha dinámica porque trabajaba mucho el muelle viejo, que venía el avión, aterrizaba el hidroavión. Y había mucha... pues bueno, el aeropuerto no era por el agua que llegaba el hidroavión. Después, cuando no vino más el hidroavión, recién fueron al aeropuerto. Y así que ahí hacían aduana, prefectura, aduana, y había mucha gente que viajaba en esa época. ¿De dónde venía ese hidroavión? De Buenos Aires, 15 minutos. En 15 minutos. ¿Cuántas personas transportaba? 40 me parece que era, algo de eso, sí. Y ahí donde está la sede, bueno, estaba la prefectura y aduana. Y enfrente, donde está la sede, bueno, no, la sede no. Contra el muelle viejo, que hay una tipo de madera, cabaña, que es de la Cruz del Sur, ¿no? No del club es, pero no. Ahí era ¿cómo es? La oficina va del hidroavión. ¿Y la gente que llegaba? Y la gente que llegaba decía, bueno, acá los dejo con Dios, porque Dios era el que manejaba la lancha. Sí, por lo general eran turistas, caballeros, que siempre hubo en toda la época. Venían como a visitar a algún amigo, traían alguna cosita para salvar el pasaje, ¿no? Eso siempre pasó. Y la mayoría eran
en el puerto, changadores. Y después hacían changas, la mayoría. Mucha gente del cuartel también, había en el barrio. Mucha gente que se venía de la frontera, por ejemplo, de Artigas, de Rivera, toda esa gente. Había mucha gente acá, ¿no?, en el barrio este. Y cuando éramos chicos venía una señora que vivía acá abajo, pobre, que tenía como 80 años, entonces cuando la veíamos que iba cruzando la plaza le gritábamos: la Vidalita, ahí viene la Vidalita, ahí viene. Y sabe cómo nos sacaba, ¿no? Qué bandideadas, muchachos. Acá cuando estaban construyendo acá el edificio encontraron una olla con monedas ahí. En la puerta, en una puerta que había abajo. Ahí. Una puerta no, porque ya estaba todo en el suelo prácticamente, quedaban los palos nomás donde estaba la puerta. Y empezaron a excavar y encontraron una olla con monedas. ¿Sí? Pero era normal en esa época, se encontraban muchas cosas. Sí, ahí había túneles por todos lados. Ahí. Pero la mayoría están todos tapados. Ahí del mástil, ahí está la boca de unos que salen a la iglesia y cruza a donde está el consulado y el Hotel Esperanza, todo eso. ¿En qué época fue que construyeron? ¿Qué año más o menos acá en Don Pedro? En 1938. 1938. ¿Qué había acá antes en esta parte? Un rancho del portugués. Y después al fondo de la iglesia, bueno, me acuerdo que había como unas urnas, así, estaban las calaveras y todo, había como un cementerio. Bueno, dicen que la plaza de la iglesia era el cementerio. Y en la parte de atrás a veces entrábamos nosotros a bichar, a jugar. Y en la parte de atrás había algunos cuadraditos así que había de tipo guardaurnas, así, y había algunos huesos. Hasta que llegó la época del 75, que empezaron las reformas y eso, que ya cambió. Ya mucha gente se fue del barrio, compraron argentinos. Y ya cambió, ahí sí que ya cambió mucho, porque nos quedamos sin amigos prácticamente, porque muy poca gente conocida de antes, de la niñez y eso, ¿no? Y cuesta un poco, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? No hay otra. A veces uno los encuentra por ahí y dice: pero me gustaría volver al barrio, pero estábamos todo el día en la plaza, ¿eh? Hasta la noche, jugando. Y no había problemas, porque acá no había ningún problema. Aunque algunos decían que el barrio era bravo, porque había mucha gente que venían a visitarla. Pero con los chiquilines nunca hubo ningún problema, ninguna clase de problema. Y nos pasábamos todo el día ahí en la plaza jugando. Y en el 70 y algo, 80, y ya se terminaron. Cuando reformaron acá el barrio, eso ya la gente, ya mucha gente se fue del barrio y quedaron. Tuvieron que cerrar, ¿va? La verdad. El único que nos hemos mantenido somos nosotros. Que mi abuelo en 1920 ya tenía ahí en la otra esquina, ya tenía bar y almacén. Y después vino para acá. Yo me quedo con este, ¿no? Yo nací acá y me crié acá toda la vida. Y no sé, no puedo decir que lo podría cambiar por otro porque no sé cómo es en otro lado. Pero acá la pasé bien. Y la paso bien todavía hasta que me digan: bueno, vamos, que te llevamos. Para mejor no le ponen la fecha de vencimiento. Eso es lo que no hay. No, la verdad que me sigue deleitando el barrio sur, nomás como está, igual, aunque cambió, pero lo tengo que tomar como si fuera un mate, dijo, así nomás.
Y lo que más me da lástima es la plaza como la destruyeron, que antes era lindísima, la plaza toda vereda alrededor, flores por todos lados, rosas, jazmines, todo. Bancos, que no hay bancos ahora. Yo me quedo con la plaza que había antes, cuando jugábamos, ¿no? Y no había problema, y había placero. Hasta las 10 de la noche había un placero. Y jardinero. Un jardinero permanente y un cuidador. Y no teníamos problema. No, si nos decía algo, nos retaba algo, le hacíamos caso y tal. Bueno, lo que más me gusta, bueno, es el barrio, ¿qué va a hacer? Como está, tengo que aceptar. Pero me gustaría que me fuera como era antes, pero no se puede. Y mejorar, ¿qué va a mejorar si no tenemos poder de decisión? Mandan. Viene uno y dice, bueno, hay que hacer esto, y ni siquiera te preguntan a ver si estás de acuerdo o algo, ¿no? Así que, ¿qué va a hacer? Y ahora es más turístico que otra cosa, porque no hay gente después de las 7 de la tarde, ya no queda nadie prácticamente, de noche. Este lugar acá, la plaza está muy mal iluminada, no viene gente, no se animan a bajar. Cuando empezó a cambiar, ya en el 70 por ahí, ya empezó a cambiar un poco. ¿Qué edad tenía usted más o menos en esa época? Y 25 años, ¿sí? 25. ¿Recuerda qué comentaba la gente? ¿Cuáles eran los principales rumores? Y ahí fue cuando se empezó a vender, que compraban muchos argentinos y eso. Entonces ya mucha gente se fue del barrio. ¿Por qué se fueron? ¿Aprovecharon la oportunidad? Y sí, aprovecharon que le compraron las casas, le pagaron bien en esa época y se fueron. ¿Y los inquilinos? Y algunos se tuvieron que ir obligados, ¿qué iban a hacer? No había otra forma, ¿no? Y algunos estaban tristes, porque acá había muchas cosas, se hacían muchos carnavales y todo acá, en la plaza. Cuénteme de eso un poquito, ¿cómo eran los carnavales? Y enfrente ahí, el primer tablado que se hizo, lo hizo el Reverte con Walter Acevedo, hicieron un faro. Y después siguieron los del Cruz del Sur. El Sur empezó ahí también después a hacer los tablados que lo hacían ahí donde está el mástil ahí. Se llenaba, todo el barrio estaba lleno siempre. Sí, muy lindo era. Sí, y Sion Corso también.